¿Qué es el dengue? El dengue es un tipo de virus que se conoce como los famosos arbovirus. ¿Y por qué se llaman así? Porque pertenecen a la familia de los artrópodos. Esto quiere decir que solamente se transmite por un zancudo. Doctor, ¿y cuántos tipos de dengue hay? Hay 4 tipos de dengue: el DEN 1, el DEN 2, el DEN 3 y el DEN 4. ¿Qué importancia tiene esto de acá? Porque en la vida, un ser humano se puede contagiar de dengue 4 veces. Eso quiere decir cuando tú tienes, digamos, el DEN 2, te pica un zancudo y te contagias con el DEN 2, vas a tener inmunidad de por vida para ese dengue y de 3 a 6 meses para los demás tipos de dengue. Por eso que en verano usualmente te debes contagiar una sola vez de dengue. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona que ya contrajo un tipo de dengue vuelve a contagiarse? ¿Estos síntomas se empeoran o cómo sería la situación de este paciente? Uno adquiere la inmunidad definitiva para un solo tipo de dengue, ¿ok? Y de 3 a 6 meses la inmunidad temporal, ¿ok? Eso quiere decir, si me contagio ahorita, que estamos en febrero, no me va a dar dengue por los próximos 3 a 6 meses. Pero ¿qué pasa si me da dengue al mes? Esas personas son de preocupación, porque de ellos tiene una alta probabilidad de muerte. ¿Y cuáles son las fases por las que pasa un paciente que se diagnostica dengue? Todo proceso viral siempre va a tener 3 fases. Todo proceso viral. Y el dengue, que es un virus, no es la excepción. Y tiene 3 fases. La primera fase, que se conoce como la fase febril, la segunda, que se conoce como la fase crítica, y la tercera, que se conoce como la fase resolutiva. Y todo paciente pasa por las 3 fases. Algunos pacientes las pasan muy light, sin síntomas, y otros pasan con síntomas muy intensos y algunos fatales. En la primera fase, la fase febril, dura como máximo 7 días. Puede durar un día, puede durar 2, 3, pero lo máximo que va a durar 7 días. Y esa fase se llama la fase febril. Por ende, el síntoma más frecuente es la fiebre. También están los dolores articulares o musculares, el dolor de cabeza intenso, el dolor retroocular, o sea, te duelen los ojitos muy intensamente. A algunos les da un poquito de diarrea, ¿no? Eso es básicamente los síntomas que presentan. Acaba la fase febril y empieza una segunda fase que se conoce como la fase crítica, que es la fase de preocupación para nosotros. Esa fase dura como máximo 3 días, porque es el tiempo que demoran las plaquetas en recuperarse. Y en esa fase, ¿qué empieza? Empieza primero un dolor abdominal a nivel de la boca del estómago, y de ahí, como hay mucho dolor, no queremos comer, perdemos el apetito y empezamos a tener vómitos persistentes. En algunos casos hacemos sangraditos en las encías o la orina. En las mujercitas se les adelanta la regla que no estaba programada. En otras personas empiezan a tener sangre en las heces, que puede ser muy negra o muy roja vinoso. Y todo eso de ahí se le conoce como signos de alarma y el paciente tiene que hospitalizarse. Y por último, pasa la tercera fase, la fase resolutiva, que empieza básicamente cuando el paciente comienza a ponerse rojito completamente, con unas islas blancas, unas lesiones blancas, y el cuerpo le comienza a picar. En algunos muy intensamente y otros la picazón es muy bajo. Cuando sucede eso, es que por el paciente ya acabó las fases de la etapa del dengue. Hay algunos síntomas que quizás algunas personas pueden confundir con otras enfermedades que también son virales. El dengue se diferencia de otros 2 virus que son sus primos hermanos, el Zika y la chikungunya. El chikungunya es un dolor muy intenso, no te permite moverte, es un dolor muy intenso y la fiebre usualmente dura más de 7 días, dura 8, 9, 10 días. El Zika, la fiebre es muy bajita, no llega a los 38 grados, es muy leve y te sale un pequeño eritema, como ronchitas en el cuerpo. Y es más frecuentemente en zonas de Brasil. En Perú hemos tenido muy poco Zika, la zona de Jaén, que le afectó a las gestantes mayormente. Y con respecto a otras enfermedades, se confunde mucho con la malaria que tenemos en nuestra selva, Tarapoto, Amazonas, Loreto, Iquitos, Ucayali. Y también se tiene que confundir con otras patologías como leptospira o como Bartonella. Bartonella en la parte altoandina o la parte de ceja de selva.
Y leptospira cuando hay desastres naturales. Por ejemplo, ahorita que ya estamos entrando a los desastres naturales propios de nuestra zona de libertad, vamos a tener muchos casos de leptospira y tal vez algún día conversemos de eso. Entonces, ¿cómo identificamos al dengue? Como te dije, tenía 3 fases, ¿sí? Entonces, el dengue se clasifica dengue sin señales de alarma, dengue con señales de alarma y dengue grave. El dengue sin señales de alarma es aquel que tiene malestar general, fiebre, dolor de cabeza, el cuerpo es intensamente, les duele, o sea, es muy aparatoso, pero ahí no hay ningún tipo de gravedad. ¿Cuál es el tratamiento para eso? Reposo absoluto, que se hidraten bastante, que tomen bastantes electrolitos, que tomen su jugo de piña, su jugo de naranja, ¿sí? Si no, que tomen su panetela y su paracetamol, condicionar la fiebre y que se bañen, descansando. ¿De acuerdo? El dengue con señales de alarma es aquel dengue que en la fase crítica desarrolla síntomas. ¿Cuáles eran? El dolor abdominal intenso, la pérdida de apetito, que se conoce como la hiporexia, los vómitos persistentes, los sangraditos, nariz, boca, estornudo, tos, o sea, un pequeño sangradito, se me adelanta la regla, la orina se vuelve oscura, las heces se vuelven negras. Entonces, cuando sucede eso, es un dengue con señales de alarma y esos pacientes se tienen que hospitalizar. No se tratan en casita. Y el dengue grave es cuando el paciente está chocado, le decimos nosotros, está hipotenso, somnoliento. Entonces los pacientes se tienen que hospitalizar en unidades críticas, en unidades intensivas. Entonces con eso nosotros identificamos a dónde colocar al paciente y en función de eso damos el tratamiento. Hay algunas personas que pueden llegar hasta automedicarse, ¿no? Entonces, ¿cómo saber identificar que verdaderamente es dengue o necesariamente sí o sí se tiene que acudir a un centro de salud? ¿Cuándo hacerlo, cuándo no? Hay que evitar automedicarnos, más que la hidratación y el paracetamol no debemos hacer. Si tenemos otros síntomas, la sugerencia es acudir al centro de salud más cercano o a los hospitales para poder ser manejados. ¿Y cómo es que llega a diagnosticarse el dengue? El dengue se diagnostica por 2 tipos de pruebas. Las pruebas antígeno NS1 y las pruebas PCR. ¿Cuándo se debe tomar esta prueba antígeno NS1? Se debe tomar usualmente en el segundo día o tercer día de inicio de la fiebre. Eso quiere decir, si el día de hoy, que estamos miércoles, empieza mi síntoma de fiebre, yo me tomaría recién el jueves o el viernes. No me tomo ni el mismo día ni después de 4 días. ¿Por qué? Porque van a salir negativos usualmente las pruebas. En cambio, en el segundo o tercer día tiene una alta probabilidad de salir positivo. Y las pruebas PCR o TR se pueden tomar en cualquier momento y ver el positivo. ¿Cuál es el problema de cada una de ellas? El costo económico. El antígeno es una prueba muy cómoda y económica para la población y la TR-PCR es una prueba costosa, que si ciertas personas lo van a hacer. Por eso que el Estado toma las muestras y los maneja en sus propios laboratorios. ¿Algún caso clínico que nos pueda contar de algún paciente que recuerde que haya sido diagnosticado con dengue? Te planteo 2 casos. El paciente de un varón de 27 años de edad que acude por fiebre, malestar general, dolor de cuerpo, cefalea intensa. Llega al centro de salud, lo evalúan, le hacen su prueba, sale positivo para dengue. ¿Qué es lo que le hacen? Le explican al paciente, le indican paracetamol 1 gramo cada 8 horas, bastantes líquidos y en su casa. El paciente acabó su fiebre, pasó su fase crítica sin síntomas y se acabó. Ese paciente es un dengue sin señales de alarma, que es lo más frecuente y común que hay. Se podría clasificar como algo leve nada más. Así es. Te cuento un segundo caso, el de una señora, una mujer de 45 años de edad, diabética, hipertensa, que viene por malestar general, fiebre, náuseas intensas. Llega al hospital y decidimos hospitalizarla. ¿Por qué? Porque tiene un antecedente muy importante, que era diabética, hipertensa, y esos pacientes tenían que complicarse. Lo hospitalizamos, estuvo 3 días con nosotros, tuvo pequeños sangrados, mejoró y al 4.º día empezó su intenso prurito, picazón del cuerpo y se puso rojito como un camarón. La señora me acuerdo que me decía, doctor, estoy peor, me siento mal. Yo estaba feliz porque ya había pasado todo el dengue. Al 4.º día, alta en su casa,
Lo vimos a la semana por consulta externa, estaba feliz la señora, ¿no? Hizo el proceso de evolución del dengue, pero lo tuvimos oportunamente manejándola cuando sí identificamos que era diabética, hipertensa. Hace un rato mencionó que tener específicamente la diabetes hacía más complicado el dengue. ¿A qué se refiere con esto? Lo que sucede no es que por la diabetes per se, sino por cualquier enfermedad crónica que tengamos. Ok. Todo paciente que tenga una enfermedad crónica y tenga dengue tiene que ser hospitalizado. Tiene que ser monitorizado intensamente porque se pueden complicar. No solamente diabetes, un hipertenso, un paciente que tiene insuficiencia cardiaca congestiva, un paciente que tenga lupus, un paciente que tenga artritis reumatoidea, ¿no? Un paciente que tenga cáncer, tienen que ser manejados en un hospital por más dengue sin señal de alarma, porque se pueden complicar en cualquier momento. ¿Y los pacientes que tienen cáncer es peor que las otras enfermedades No, crónicas? ¿O no, cómo no es se que podría sea decir? peor, no es que sea peor, sino que esos pacientes hay que monitorizarlo, porque si se complican, actuamos inmediatamente. Y si no, pasa la etapa de la fase crítica, sus 3 días están estables y a su casa, alta.